Jairo Calixto, elemental decir que esperemos que no manden pedir de referee entre el Chino Sean y Alito a Alfredo Adame, ¿no? Porque entonces sí se arma el merequet. Pobre caso de este señor que quería ser político. Le metieron unos tubazos. No, fíjate que yo hasta la verdad pensé que era Zambrano. Cuando la primera dije, ya agarraron a Zambrano otra vez a guamazos, no puede ser. Pero sí es un caso. De hecho, Alfredo Adame, si fuera el referee, entre Osorio y Alito lo agarraban a patadas. Entonces, sí, es que, de veras, qué personaje, que además, fíjate, no sé si viste la nota, pero parece que la escuela de karate donde le dieron su cinta negra, la cerraron, porque está avergonzando a esa institución. Bueno. A ver, Máster, mi querido José Alfredo, en tu libro escribes sobre el aeropuerto. ¿Cómo les arde el asterisco a los de la oposición con el AIFA, con el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Ya te diste cuenta de esta campañita que traen? No está listo. Bueno, oye, el presidente hasta le habló al director así en caliente. A ver, pónmelo en el teléfono. En plena mañanera. Y los de la oposición, pues creo que nunca han ido al Felipe Ángeles, mi querido José Alfredo. Sí, pues bueno, vimos la verdad que pues una vapuleada, ¿no? Que le da el presidente a este reportero que pues sin ninguna... Es del diario El Financiado, el que debe todavía... Nomás para que quede claro. Sí, y pues bueno, ¿cómo lo mandan pues a toparse con la pared? Porque sin ningún argumento serio, él menciona a un funcionario de la IATA, pero recordemos que la IATA era de los que decían que había interferencia aérea, etcétera, porque la corrupción que estaba en torno al aeropuerto del lago de Texcoco, al frustrado aeropuerto, pues era internacional, o sea, los intereses eran globales. Entonces, pues es increíble ver cómo se avientan a decir este tipo de mentiras. Y fíjate que en mi libro menciono algo que me pareció muy, muy destacable. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, tenía un enemigo acérrimo que se debe recordar mucho, pues lo deben de recordar mucho ustedes, que era el ingeniero Luis Luege Tamargo, que era el dirigente del Partido de Acción Nacional en aquella época. Incluso él llegó a hacer mañaneras para contrarrestar, según él, a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Bueno, pues Luis Luege llega a ser secretario de Medio Ambiente con Fox y luego fue director de Conagua con Felipe Calderón. ¿Cómo estará la perra de brava que Luis Luege Tamargo deja un estudio en Conagua diciendo que por ningún motivo se podía hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco porque era el vaso regulador de todo el agua que caía ahí cuando había, por ejemplo, el huracán Marlene? Se inundó la Ciudad de México y tuvieron que dirigir hacia el agua de Texcoco el agua, y gracias a eso se evitaron catástrofes por inundaciones. Es tan serio este estudio de Luis Luege Tamargo que Alejandro Encinas, siendo senador, hace un libro que hace referencia a los actos de corrupción en medio de este proyecto frustrado del aeropuerto, y cita a Luege Tamargo en su libro. Entonces, fíjense hasta dónde llega, es decir, los intereses políticos y las ideologías y todo lo que pudiera haber entre las animadversiones entre Luis Luege, Andrés Manuel y Alejandro Encinas, se borran por el interés general y decir, a ver, esto no puede ser. Y cuando se hace días antes de la encuesta
cuando nos preguntaron a los mexicanos, cuando nos preguntó Andrés Manuel como presidente electo, que si queríamos o no el aeropuerto del lago de Texcoco y que si queríamos el AIFA, y dijimos no al aeropuerto del lago de Texcoco. Días antes, Luege Tamargo se manifiesta y dice que por ningún motivo puede hacerse el aeropuerto ahí. Entonces, lo increíble es que siendo una persona con una animación frontal contra Andrés Manuel López Obrador, tiene la decencia de decir, a ver, por favor, eso no puede ser, ¿no? Entonces, quise destacar este hecho porque luego se pierde en la historia, pero ¿cómo estaría el asunto para que Luege saliera a decir esto? Y pues bueno, esa es una de las grandes justificaciones por las cuales pues le dijimos no al aeropuerto de Texcoco y sí al AIFA. Entonces, pues bueno, quería destacar este momento histórico porque es muy significativo en un momento en donde las ideologías se hacen un ladito para pues ver por el interés general. Nada más que te voy a advertir en el caso del aeropuerto, Master. Lili Telles ya publicó en Twitter que no